Bienvenidos, vamos a ver qué tan buena tienes la vista. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo es cada prueba. Debes identificar la imagen que es diferente al resto. Empezamos con pruebas muy fáciles, para que te vayas acostumbrando. ¿Qué niño tiene algo diferente al resto? Te daré una pista por ser la primera, mira en la línea de abajo. El diferente estaba en la casilla 3C. ¿Cuál de estos ositos es distinto a los demás? El osito 1C tiene las orejas distintas. De estas muñecas, ¿cuál tiene algo diferente? La muñeca de la casilla 2D tiene los ojos distintos. Una de estas armas tiene algo distinto al resto, ¿lo ves? El arma de la casilla 3C le falta parte del cañón. Aumentamos la dificultad a nivel medio, recuerda suscribirte al canal. Sigamos. Ahora son 24 imágenes, ¿eres capaz de ver algo diferente en estas imágenes? ¿Lo has conseguido? Era algo difícil esta prueba. La prueba 7 es muy fácil. ¿Ves la mariquita que tiene algo diferente? En la casilla 1D le faltan puntos a esta mariquita. La prueba 8 se complica más, fíjate bien, pues solo hay un pequeño detalle que se diferencia del resto. La nube de la casilla 1C, si te fijas bien, tiene las gotitas con un toque de color negro. Súper difícil, te daré una pista, fíjate en las patas y mira el color. Era muy difícil de adivinar, se aprecia muy poco el cambio, pero estaba en la casilla 2F. Volvemos a una prueba muy fácil. ¿Cuál es el biberón que es distinto? La prueba 11 es también muy fácil de ver, ¿no crees? Algo más difícil de apreciar que el anterior, pero aún así, se aprecia fácilmente la diferencia con el resto.
Volvemos a una prueba muy difícil. ¿Qué león tiene algo distinto al resto? Otra difícil de apreciar la diferencia, una pista. Fíjate en la banda roja de la bandera de México. La prueba 16 es muy sencilla de ver la diferencia. Vamos llegando al final. Estas dos últimas pruebas son las más difíciles. Concéntrate y agudiza tu vista para superarlas. En la prueba 20 te daré una pista. La diferencia no está en la hoja verde que está comiendo la jirafa. Fíjate en otra cosa. Si acertaste esta, enhorabuena, no era nada sencillo. Vamos con la prueba extra. Si ves la diferencia, comenta qué casilla es en los comentarios. Si has acertado, te daremos un corazón en el comentario. Tienes tiempo para ver la diferencia. Eres genial. Has llegado hasta el final de este video. Recuerda que nuestro canal tiene mucho más videos como este y otros también interesantes. Suscríbete para no perderte ningún video que publiquemos en un futuro. Sin más, me despido hasta el próximo video. Adiós.